Hola a todos. En esta presentación nos vamos a referir a calorimetría, a temas relacionados con calorimetría. Vamos a entender a la calorimetría como una técnica de medición cuantitativa del intercambio de calor. La primera pregunta que aparece y que tenemos que responder es ¿qué es calor? Vamos a decir que por lo general el calor es el término que se utiliza para describir un tipo de transferencia de energía. Cuando se habla de calor o de energía calorífica, nos referimos a la cantidad de energía que se agrega o se quita a la energía interna total de un objeto, debido a una diferencia de temperatura. Ahora que ya sabemos qué es calor, podemos comprender que las mediciones de intercambio de calor se realizan con la ayuda de un instrumento conocido como calorímetro, que por lo general es un recipiente aislado que permite una pérdida de calor mínima al entorno. Los cálculos calorimétricos se basan en un principio básico, el cual es sencillo y dice que si fluye calor entre dos cuerpos aislados de sus alrededores, el calor perdido por uno de los cuerpos debe ser igual al calor ganado por el otro cuerpo. Entonces, el calor es la transferencia de energía. Así que este principio es realmente lo que nosotros conocemos como conservación de la energía. Esto significa que para que un sistema aislado, o mejor dicho, en un sistema aislado, la suma de todos los calores ganados o perdidos en una mezcla por las sustancias involucradas debe ser igual a cero. Las unidades de calor en el sistema internacional, como es energía, su unidad métrica es Joule. Fuera de este sistema, a menudo se suele utilizar caloría o también BTU. El calor, si decimos que es energía, es una magnitud física de tipo escalar. Bien, como dijimos anteriormente, el calor se puede medir en unidades de energía, es decir, en joules, también en calorías, también en BTU. Acá ustedes pueden observar las equivalencias que hay entre estas tres unidades, las cuales nos van a servir de mucha utilidad para realizar pasajes entre unidades de calor. Tenemos el ejemplo A, que nos pide que realicemos el pasaje de 2500 calorías a joules. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 2500 calorías. Esta fracción que tenemos acá es una de las relaciones que dice que un joules equivale a 0,24 calorías. Entonces, vamos a simplificar caloría con caloría. Vamos a multiplicar la parte de arriba, es decir, 2500 por 1 dividido 0,24 y nos va a dar como resultado 10.416,67 joules. De esta forma tan sencilla hemos pasado de calorías a joule. Veamos el ejemplo B. En el ejemplo B se nos pide pasar 5000 joules a BTU. En este caso vamos a escribir 5000 joules por, vamos a utilizar una fracción que corresponde a una de las equivalencias que dice que una caloría equivale a 4,184 joules. Esta fracción la ubicamos de esta forma, de manera que joules lo pueda simplificar con joules, es decir, tengo que verificar que las unidades se puedan simplificar de esta manera. Si yo resolviera de esta manera, así como
he simplificado joules con calorías sin la última fracción, estaría pasando de joules a calorías, pero el ejercicio me pide que pase a BTU. Por lo tanto, voy a utilizar otra fracción más que corresponde a otra equivalencia que dice que un BTU equivale a 252 calorías. Esta fracción, utilizando la misma lógica, lo ubico con las unidades ubicadas de esta forma, BTU en la parte superior y caloría en la parte inferior, de forma que pueda simplificar caloría con caloría. Si no ubico la fracción de esta forma, no lo podré simplificar. Una vez que ya tengo todas las fracciones ordenadas, paso a realizar las multiplicaciones y divisiones que correspondan. Es decir, 5000 por 1 dividido 4,184 por 252 calorías. El resultado de todo esto me da 4,74 BTU. Y de esta forma tan sencilla hemos resuelto pasaje de unidades de calor, que nos serán muy útiles para los cálculos posteriores. La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que existe entre el calor que se le suministra a este cuerpo y la variación de temperatura. En otras palabras, podemos decir que la capacidad calorífica de una sustancia es una magnitud que nos indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar algún cambio o variación de temperatura cuando se le suministra calor, por ejemplo. En la ecuación podemos observar que la capacidad calorífica está representada con la letra C, cuyas unidades métricas en el sistema internacional van a ser joules sobre Kelvin, aunque también fuera de este sistema se utiliza con frecuencia calorías sobre grados Celsius. Q representa el calor que se aporta. Este calor en unidades del sistema internacional se mide en joules o, como dijimos anteriormente, también se podría medir fuera de este sistema en calorías, por ejemplo. Delta T va a ser la variación de temperatura. Esta variación de temperatura en unidades del sistema internacional se mide en Kelvin. Fuera de este sistema se podría utilizar también grados Celsius y Fahrenheit. El calor específico es característico del tipo de sustancia. El calor específico nos da una indicación de la configuración molecular interna y de los enlaces de un material. Es una propiedad intensiva, pues no depende de la cantidad o el tamaño de sustancia. El calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa, podemos decirlo de una forma, la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. El calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa. Viene dada por la siguiente expresión, donde C minúscula es el calor específico, es decir, la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad métrica en el sistema internacional es joules sobre kilogramo Kelvin. A menudo o con frecuencia se suele utilizar también caloría sobre gramo grados Celsius. C mayúscula representa la capacidad calorífica. Como dijimos anteriormente, su unidad en el sistema internacional es joule sobre Kelvin, aunque también se puede utilizar calorías sobre grados Celsius. M va a ser la masa y su unidad en el sistema internacional es kilogramo, aunque se pueden utilizar las demás unidades de masa.
Hablando de calor específico, también tenemos el calor específico molar. En ocasiones, particularmente para el caso de los gases, conviene utilizar el mol como unidad de masa. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma, donde calor específico va a ser igual a la capacidad calorífica dividida número de moles. En cuanto a las unidades, vamos a decir que el calor específico, representado por C minúscula, va a tener unidades de joules sobre mol por Kelvin, aunque también podría ser caloría sobre mol por grado Celsius. C mayúscula va a ser la capacidad calorífica. Sus unidades métricas, como ya lo hemos mencionado, son joules sobre Kelvin o también podría ser calorías sobre grado Celsius, mientras que N va a ser el número de moles. Bien, luego de repasar todos los conceptos anteriores, tanto de capacidad calorífica como calor específico, hemos llegado a una ecuación por ahí conocida como ecuación fundamental de la calorimetría, ecuación que sí o sí tenemos que manejar. Esta ecuación lo que nos está contando es la cantidad de calor que absorbe o que pierde una determinada sustancia en relación a la cantidad de sustancia, es decir, la masa, el tipo de sustancia, es decir, el calor específico de esa sustancia y la variación de temperatura. Q va a representar la cantidad de calor, como ya hemos mencionado anteriormente, tiene unidades de joules o también puede ser caloría. C minúscula es el calor específico. Este calor específico ya dijimos que es una particularidad de cada sustancia. Este valor se puede sacar de una tabla. Tiene unidades como joule sobre kilogramo Kelvin o también hemos mencionado que puede estar en calorías sobre gramo grado Celsius. M va a ser la cantidad de sustancia, es decir, la masa. Unidades métricas kilogramo, aunque podría estar en gramo, miligramo, cualquiera de estas unidades. Y delta T, bueno, es la variación de temperatura que va a sufrir esta sustancia y sus unidades métricas pueden ser Kelvin, grado Celsius, grado Fahrenheit, dependiendo con qué unidades esté trabajando la mayoría de los datos cuando resuelve un problema. Ahora, un detalle a tener en cuenta cuando utilizamos esta ecuación es que el calor puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Entonces, cuando una sustancia aumenta su temperatura, este calor va a ser positivo, ya que la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. Entonces, en el caso contrario, vamos a decir que el calor va a ser negativo cuando una sustancia cede calor. De esta manera vamos a decir que la temperatura final entonces va a ser menor a lo que era la temperatura inicial.